Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de los verbos regulares e irregulares en pasado. Cuando queremos formar una oración en pasado, tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de verbo, los regulares y los irregulares. Veamos de qué se trata. Los verbos regulares son aquellos que su estructura no cambia. Simplemente les agregamos ed. Por ejemplo, en presente diríamos I walk every morning. I walk every morning. Si lo decimos en pasado, vamos a coger ese verbo que es walk y vamos a agregarle ed. De esa manera, este verbo ya queda completamente en pasado y la oración quedaría así. I walked last night. I walked last night. Recordemos que ya no puedo decir I walked every morning, porque no tendría sentido la oración. Diríamos yo caminé todas las mañanas. Desde luego eso no tiene sentido, pero sí tiene sentido decir que yo caminé anoche. Otro ejemplo de verbo regular sería, por ejemplo, jump. I jump the rope. I jump the rope. Si quiero transformar ese verbo jump en pasado, lo único que tengo que hacer es agregarle ed y ya quedaría jumped. Jumped. Y para usarlo en una oración diríamos I jumped the rope yesterday. I jumped the rope yesterday. ¿Quieres otro ejemplo? Claro, son muy sencillos los verbos regulares. Por ejemplo, si yo quisiera pintar el color de mi casa, yo podría decir I want to paint my house. I want to paint my house. Así sería en presente. Pero ¿qué vamos a hacer con ese verbo paint? Vamos a agregarle ed y de esa manera entonces podremos pasarlo a pasado. Quedaría entonces I painted my house last month. I painted my house last month. Como puedes notar, cada verbo terminado en ed tiene una pronunciación ligeramente diferente dependiendo de su sonido. ¿Quieres saber cómo se logra esa pronunciación? Te invito a que veas este video. Ahí te voy a explicar claramente y con una fórmula muy sencilla de qué manera puedes lograr esa pronunciación. Amigos, ya lo saben, los verbos regulares simplemente se les agrega ed. Los verbos irregulares son un poco más complejos. En este caso tenemos que recurrir a nuestra buena memoria y a nuestra práctica para poder tenerlos siempre en la cabeza. Porque estos no siguen una regla específica. Es decir, no se les agrega ed, ni se les quita, ni se les pone nada. Muchos de ellos simplemente cambian completamente. Un ejemplo muy claro es el verbo to buy. Comprar. En presente yo diría I want to buy a new jacket. I want to buy a new jacket. Pero ese verbo buy en pasado, transformándolo como verbo irregular, sería bought. Bought. O sea que la oración en pasado sería I finally bought the jacket. I finally bought the jacket. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué tal si yo digo I need to speak with my brother? I need to speak with my brother. Speak es otro verbo que es irregular. Por ende, cuando lo transformamos en pasado va a cambiar y en este caso queda spoke. O sea que si yo ya hablé con mi hermano, la oración quedaría así. I spoke with my brother yesterday. I spoke with my brother yesterday. Otro ejemplo es el verbo take. Por ejemplo, si yo tengo un dolor de cabeza, yo necesito decir I need to take a pill for my headache. I need to take a pill for my headache. Pero ese verbo take, al transformarlo en pasado por ser un verbo irregular, quedaría took. Lo cual quiere decir que si yo ya no tengo dolor de cabeza porque tomé la pastilla, yo tendría que decir
My headache is gone. I took a pill. My headache is gone. I took a pill. Uno de los verbos más comunes en inglés es el verbo to go, ir o irse. En este caso, si yo por ejemplo digo, on every vacation I always go to Hawaii. On every vacation I always go to Hawaii. Si yo quiero transformar esa oración al pasado, el verbo to go quedaría como irregular en went. Went es el verbo ir en inglés en pasado porque es un verbo irregular. O sea que mi frase de vacaciones en Hawái quedaría así. As usual, I went to Hawaii on my vacation. As usual, I went to Hawaii on my vacation. ¿Ves qué sencillo? Lo único que tienes que hacer para transformar tus oraciones en pasado es darte cuenta si ese verbo es regular o irregular. Para eso te recomiendo los diccionarios. En ellos siempre vamos a encontrar esa parte que nos dice si el verbo es entonces regular o irregular. Es decir, si le agregamos ed o si lo cambiamos completamente. Algunos verbos no cambian para nada su estructura, pero se sobreentiende por el contexto de la frase que son verbos en pasado y que son irregulares. Por ejemplo, el verbo to cut, cortar. Si por ejemplo alguien está cocinando y tiene un cuchillo en la mano, tú le puedes decir, be careful. You don't want to cut yourself. Be careful. You don't want to cut yourself. Si lastimosamente ya pasó, la persona tendría que decir esta frase. I cut my finger when I was cooking. I cut my finger when I was cooking. Otros verbos puede que se escriban iguales cuando los pasamos al pasado, pero su pronunciación es diferente. Como por ejemplo el verbo to read, leer. Si lo pasamos al pasado sería el mismo, ¿verdad? Pero la pronunciación sería diferente. En presente sería I read a book every month. Pero si lo ponemos en pasado sería I read a book last night. Muy bien, sigue practicando y nosotros nos veremos en un próximo video. See you later.